En el año 711 viene esta invasión árabe, ¿no? Invasión árabe que hay mucha especulación de por qué se produjo, pero uno de los argumentos era que el conde de Cádiz había llevado a su hija a la corte del nuevo rey visigodo que había asumido, que era el rey, Ricardo, el rey Rodrigo, perdón, el rey Don Rodrigo, y el rey Don Rodrigo había violado a su hija. Entonces el conde de Cádiz, por venganza, había querido, no sé, enfrentarse al rey visigodo y consiguió que unas fuerzas del norte de África, musulmanas, se aliaran con él para actuar contra el régimen central y después con otros que competían por el trono, como Witiza u otros, y al final se produce una guerra civil y una batalla muy importante en el sur, en Guadalete, donde los musulmanes, aliados con una facción visigoda que se pasa del bando de don Ricardo hacia el mundo musulmán, logran derrotar al rey visigodo, a don Rodrigo. Y don Rodrigo, algunos dicen que muere en la batalla, otros dicen que se escondió y que nunca se supo dónde estaba. En cualquier forma, los musulmanes se apoderan del sur de España y se dan cuenta que el imperio visigodo está dividido, está debilitado y que ellos tienen un ejército mucho más compacto y más coherente. Los visigodos se habían ido desgastando con los años y se habían ido debilitando por las divisiones internas entre ellos. Y así como los musulmanes piden refuerzo al norte de África y gradualmente se van tomando el sur de España, la parte media de España y finalmente actúan sobre el norte de España. Y en poco tiempo los musulmanes se toman casi toda España, excepto una resistencia que queda en las montañas de la zona de Asturias, algo en Galicia y algo en el País Vasco, a pesar de que los musulmanes se metieron entre medio, incluso llegaron hacia el interior de Asturias, pero no lograron controlar a los cristianos que estaban en las montañas resistiendo, así que hicieron incursiones y volvieron. Y es de ahí donde España empieza a iniciar esta guerra larga que duró casi 8 siglos, que ya lo habíamos mencionado varias veces antes, donde ellos finalmente, después de 781 años de guerra contra los musulmanes, logran recuperar España. Y eso se produce justo en enero del año 1492. El mismo año que los españoles descubren América. El 2 de enero de 1492, los castellanos, aliados con los aragoneses, logran retomarse el último reino moro, el reino de Granada, en el sur. Y ese mismo año, en octubre, el 12 de octubre, los castellanos, con Cristóbal Colón, descubren América. Y empieza este proceso largo para la formación del Imperio Español, del cual todos nosotros somos herederos. Pero finalmente lo que quiero decir, y con esto termino, y ahí abrimos las preguntas, el pueblo visigodo entró, alrededor de 400.000 visigodos, a un territorio donde había 5 millones de hispanos romanos. 5 millones de hispanos romanos, 400.000 germánicos de origen sueco, que habían hecho este largo periplo por toda Europa antes de llegar a España. Y esos 400.000 se ponen a la cabeza de la sociedad hispano-romana. Y la aristocracia visigodo-romana, o sea, los jefes visigodo-romanos, no todo el pueblo, pero los jefes, se mezclan con los patricios romanos y encabezan y dirigen España durante siglos y en la formación de la Edad Media española. Y ellos son un componente de la raza española que sobre todo queda más instalada en el norte de España. En el sur estaban más bien los pueblos tradicionales de la raza española, los íberos, después los celtas, los cartagineses, los fenicios, los romanos, en fin. Y en el norte se asientan más bien los astures, los celtas, los suevos en la parte de Galicia y los mismos visigodos, junto con los vascos. Entonces hay una pequeña variante racial entre el norte y el centro y el sur de España, pero con los siglos todo este pueblo se va mezclando, porque la gente tiene movilidad dentro de España y movilidad dentro del Imperio Español. Incluso después, cuando ellos conquistan América, se mezclan con todos los pueblos nativos que había en América y van formando la raza hispanoamericana, la raza latinoamericana o iberoamericana, que es una raza con un porcentaje muy alto de indígenas.
y con algunos sectores medios con un porcentaje más alto de sangre española, o sectores altos, históricos, antiguos, que tenían casi pura sangre española. Pero en el fondo, el porcentaje de sangre indígena de este nuevo pueblo latinoamericano, y lo mismo ocurre en Chile, el porcentaje de sangre indígena es muy alto. Entonces es un pueblo nuevo, un pueblo con un nuevo rebaraje del naipe, si tú quieres.